Muy buenas tardes, amigos y hermanos que nos ven por este canal cada semana. Una vez más, para nosotros es un privilegio, un honor y una manera de darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite exponer su palabra a cada uno de ustedes. Hoy quisiera compartir un mensaje como el de ayer, un mensaje evangelístico, un mensaje que tiene el propósito de revelar, ¿verdad?, la verdad de Dios para cada necesidad del hombre. Cualquiera sea la circunstancia que nosotros estemos pasando, sabemos que tenemos que resolver, tenemos que enfrentar las circunstancias que se nos presentan, o sea, tenemos que dar la cara a las cosas que se nos presentan. ¿Sabe? Ayer cuando compartía con la iglesia, en el fondo quería transmitirles que todo ser humano necesita una respuesta ante esas preguntas que nadie tiene cómo responder. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con nosotros cuando muramos? Y lo que ha habido es como una recopilación, una sumatoria de todos los eventos que en las culturas diferentes han habido, desde los famosos sumerios hasta los africanos, los asiáticos, los aztecas, todos esos grupos étnicos de muchos siglos atrás han tenido todo un denominador común: la creencia de la existencia de que hay un poder superior, un Dios que hizo los cielos, un Dios que gobierna la tierra y delega en muchos dioses, como los hindúes, que tienen más de 600 dioses. Entonces delegan en la cosecha un dios, delegan para la guerra otro dios, delegan para la fertilidad otro dios, delegan para la muerte otro dios, y aún después de la muerte alguien que interviene con nuestras vidas. O sea, tienen un concepto claro que la vida es temporal, pero necesitan satisfacer una inquietud. Todos en común tenemos esa inquietud espiritual. O sea, ¿qué va a pasar con nosotros después que tengamos que partir de esta tierra? Hay muchas, miles de religiones politeístas, pero entre las monoteístas, las que consideran que hay un solo Dios, entre ellas las tres más grandes son el judaísmo, el cristianismo y el islam. De estas tres, solamente el cristianismo tiene una singularidad que no se compara a ninguna de las otras, ni a estas ni a las otras monoteístas que existen en el mundo. Y es que su fundador es quien vino con el propósito de salvar. Voy a decir así: de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. 1, 2, de salvar o redimir a los ciudadanos que van a conformar los súbditos del reino, ¿verdad? Dando su vida por ellos, pagando el precio de su rescate. Es el único que va a morir por ellos. Y el único que usted podrá visitar a Israel y a Jerusalén y a Belén, todos los lugares que usted quiera, los que se consideran lugares santos, pero ese lugar donde dice que ahí fue sepultado Jesús, ahí nunca va a conseguirse el cuerpo. No me extraña que en los últimos tiempos aparezca un cuerpo por ahí con el propósito de desacreditar lo que ya la historia nos ha referenciado. El asunto es que el cristianismo tiene el único fundador que vino para dar su vida, y no solamente dar su vida, sino también resucitar. Pero es que eso no es todo. Además de resucitar, el único que ha prometido que volvería otra vez para tomar consigo a todos los que esperan su venida. Por eso es que, como dijo un predicador, el que se diga cristiano no está diciendo cualquier cosa, no está hablando de una religión más. Escuchaba al doctor Monroe y él exponía acerca del reino de los cielos. Y digo, Jesucristo no vino a establecer una religión, vino a establecer un reino. Y sobre eso me llamó mucho la atención, porque cuando vemos el Génesis, Dios está estableciendo un reino. Que pasó lo que pasó, ahora viene a retomar la autoridad del reino, pero ahora a través de la redención del hombre. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de estas cosas, tenemos que decir: hay una sola persona a quien yo le invito a que usted pueda confiar su vida.
y es Jesús. Ahora usted dirá, ¿quién es Jesús, pastor? ¿Quién es Jesús para que yo pueda confiar? Yo podría decirle, mire, eres Dios que se hizo hombre para mostrar en la condición de hombre toda la verdad de Dios y la gracia de Dios. Él es hombre totalmente y Dios totalmente. Pero vamos a dejar que sea la palabra quien diga quién es Él con estos dos textos que vamos a leer seguidamente. Pongan atención. Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 1, 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amados, estos dos textos son como jalados por pinza, porque podríamos sacar cualquier cantidad de textos bíblicos que hablan acerca de quién es Jesús. Sí, esa parte en Juan 1:1 es muy conocida. Cuando dice logos prostonteo, en griego quiere decir el verbo estaba delante de Dios. Y logos, el verbo era Dios. Entonces, en el versículo 14 de ese mismo capítulo dice, y aquel logos fue hecho carne. Así que a quien yo les predico a ustedes ahora es nada más y nada menos que a Dios manifestado en carne. Que Él vino para que nosotros tuviésemos la maravillosa oportunidad de recibir por la gracia de Dios la salvación que necesita nuestra alma. Para que nosotros podamos darle respuesta a esa pregunta que nadie puede dar respuesta. Para que nosotros podamos confiar nuestra vida en alguien que es poderoso para sostener nuestra vida, no solamente en el tiempo presente, sino también en el tiempo postrero, en el tiempo futuro. Estamos hablando de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. A Él os predico, que Él es Dios manifestado en carne. Ningún grupo religioso en el mundo serio puede decir o predicar que su fundador es Dios mismo. Ninguno. Ni los teístas, ni los hinduistas, ni los musulmanes, ni los islámicos, ninguno, ni los judaísmos, nadie, solamente el cristianismo. Y solamente nosotros podemos predicar esto, no porque tengamos un acervo académico, teológico, que podamos decir, yo he sacado esto de aquí, no. Es porque cada uno que podamos hablar con esta vehemencia, con esta convicción, es porque cada uno ha tenido una experiencia singular con aquel que nos llamó para ser ahora ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, yo digo esto, ¿quién no tiene problemas hoy día? ¿Con cuántas luchas usted ha librado en su vida? Quizás los jóvenes dicen, bueno, nosotros no tenemos tanta lucha, pero ¿qué tal ese hombre de 30, 40, 50, 60 años? ¿Cuántas luchas hemos librado? ¿Y cuántas veces nos hemos sentido que ya no tenemos fuerza, de que ya estamos ya como exhaustos, que ya no tenemos, el enemigo nos hace sentir en cualquier momento que ya no podemos? Hoy le tengo una buena noticia, para que cambie ese pensamiento y entienda que el Dios de los cielos vino a la tierra para que nosotros enfocásemos nuestra vida no en las tradiciones culturales que nos delegaron nuestros antepasados, no, sino para que nosotros fijásemos nuestra mirada en aquel que es el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. A eso es que yo me quiero referir esta tarde, que usted pueda confiar su vida. Yo sé
a nosotros nos llega, hoy me llegó a mí una mala noticia y en este momento todavía no he resuelto. Y es una noticia muy grave que tuve que dedicar todo el día para ver cómo podía resolverlo. Y estoy en ese proceso. Pero yo estoy confiando en que yo no peleo solo. Alguien pelea por mí. Y alguien me libra. Podría pasar toda la tarde aquí y pasar minutos, horas diciéndole de tantas cosas que Dios me ha librado. Por eso puedo decirle, cuando usted confía su vida a Dios, el problema que usted está presentando se da cuenta que es pequeño. En la medida que usted conozca a Dios, los problemas se irán reduciendo de tamaño. Hoy día vemos como si fuese un gigante. Mañana lo veremos como si fuera un liliputiense. Un enanito, una pequeña figura. Porque nuestro Dios es grande. Por eso es que yo le digo con todo mi corazón, con todo mi deseo. Él es la respuesta de Dios para cada una de nuestras necesidades. Sean familiares, sean económicas, sean de cualquier tipo. Dios ha provisto al hombre una solución para sus guerras, para sus luchas, para que pueda confiar, para que pueda descansar en Dios. Pero tiene que haber un conocimiento previo. Y tiene que haber una revelación. La palabra que yo les hablo, yo no puedo ser, por más que yo quiera expresarles lo que yo siento, lo que yo he vivido, nunca va a abrir su entendimiento a menos que Dios abra su entendimiento. Nunca va a iluminar su corazón a menos que Dios por su palabra ilumine su corazón. Nunca va a tener fe a menos que la palabra de fe usted la escuche y Dios haga que tenga fe. O sea, es cuestión de Dios, pero es cuestión también de nosotros estar atentos a lo que Dios está hablando. Por ejemplo, nosotros podemos citar ese pasaje de Hebreo. Dice que en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dios ha hablado al hombre innumerables veces por los profetas. Dice muchas veces y de muchas maneras. Los profetas no fueron todos de un mismo corte, todos fueron diferentes. Pero dice además que en los postreros tiempos hay la última palabra profética vino de Cristo. Cristo entonces es Dios mismo manifestado en carne para hablar la palabra que el hombre necesita. Como dijo él, venid a mí todos los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Trabajados y cargados. ¿Quién no? Con este agite de vida que llevamos, ¿quién no está trabajado y cargado? Pero nosotros tenemos que descansar. Él dijo allá en Lucas, dijo, ¿por qué os afanáis tanto? ¿No ven las aves del cielo que ni hilan ni guardan en granero? Mas Dios los sostiene a cada uno de ellos. Es más, no se cae uno de ellos. Dios provee alimento para ellos. Ahora, ¿no lo hará para vosotros? Y por eso cuestiona nuestra fe. ¿Dónde está vuestra fe? Por eso dice, hombres de poca fe. Así que nosotros predicamos a Cristo porque, uno, hemos tenido una experiencia extraordinaria con Él. Y dos, porque no es carga impuesta por nosotros mismos. Es decir, si somos en alguna medida agradecidos por lo que Dios ha hecho con nosotros, tenemos que anunciarle a otros lo que a nosotros nos ha acontecido. ¿Se acuerdan los apóstoles que dijeron? Lo que hemos visto y oído, no podemos callar. Juzguen ustedes si es preciso. ¿A quién debemos obedecer? ¿Si a Dios o a los hombres? Pero lo que hemos visto y oído, no podemos callar. ¿Qué vieron y qué oyeron? Oyeron la palabra de Él, vieron su forma de vida, como Él le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? Pero también no solamente las palabras. Ellos vieron que la tumba estaba vacía. Juan y Pedro vieron que la tumba estaba vacía. Y también después de eso se le aparecieron, que si a 500, que si a una multitud, se le apareció el Jesús resucitado. Y también ellos fueron testigos de su ascensión. Por eso es que tuvieron la maravillosa experiencia del bautismo del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos. Y de ahí en adelante ya no eran aquellos cobardes atemorizados. No, eran unos osados, temerarios, llenos de convicción, llenos del Espíritu, que podían hablar con vehemencia, pero también con convicción de que esta es la respuesta. Por eso dijeron en el versículo 14 del capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Eso es lo que nosotros predicamos ahora, que en ningún otro hay salvación, que en ningún otro usted puede consentir paz. No, en ningún otro puede tener descanso, en ningún otro puede tener reposo. Deje el afán.
permita que Dios sea su reposo. Vamos a leer el pasaje que está en Isaías capítulo 40, versículos 27 al 31. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tremenda promesa. Pero sabe, el antecedente que está en el versículo 27 es algo que habló Israel y dijeron, ya Dios se olvidó de nosotros. Ya Dios nos lanzó aquí, bueno, a ver cómo ustedes resuelvan. Nunca diga eso. Porque si Dios no quisiera tratar con usted, usted no estaría ahí oyendo este mensaje. Usted está ahí porque Dios quiere que usted escuche el mensaje. Dios está ahí porque en su gracia Él quiere concederle aquello que usted, por más que se afane, no podrá lograr. Dios quiere manifestarse a su propia vida, revelarse a su vida. Pero solamente el Espíritu Santo va a hacer la obra de glorificar a Cristo en su vida. Mire lo que dice ahí. Entonces, no digas nunca eso, Israel. No digas nunca eso, Israel. Porque tú debes saber, dice el pasaje del versículo 28, que el Dios eterno es el Verbo. El Dios eterno es Yahvé. El Dios eterno es Jehová. Él es el único Dios verdadero, manifestado en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y Dios Padre. Él es el único, el cual creó los confines de la tierra por el poder de su palabra, y por su palabra sostiene todo el universo que existe hoy día. Nosotros cuando vemos esto, digo, Dios mío, ¿por qué me abate? ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí, y te turbas? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Eso lo dijo el salmista David en el Salmo 42. Sí, nosotros nos abatimos, ay, se me está cayendo el mundo, ay, se me desborona. ¡Epa! No deje que lo arrinconen, no deje que lo amedrenten, no deje que las circunstancias hagan que su vida pareciera un castillo sobre la arena. No. Si usted ha sido escogido por Dios y si usted ha sido elegido por Dios, Dios tiene un propósito para su vida. Y es que usted sea un hombre, una mujer que se mantenga firme en el día de la adversidad. Cuando usted se mantenga en el momento de la adversidad, usted pueda abrir su boca y decir, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito sin caída. Punto. Ese es Dios. Y eso es lo que Dios quiere producir en cada uno de nosotros. Que nosotros podamos conocerle. ¿Para qué? Para el momento malo tener confianza de que no estamos solos. Por eso Pablo dijo, yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito sin caída. Yo sé en quién he creído. ¿Cuánto? Mire, yo le puedo contar, como dije hace un momento, cosas donde yo sentía ya que el mundo se me cayó. No tengo para dónde agarrar. Dice el salmista, estad quieto y ved que yo soy Jehová. Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que aprender de este pasaje. Él es el que da esfuerzo, vamos a llamarlo resiliencia, la capacidad de levantarse, ¿verdad? De entre las cenizas como el ave fénix. Él es el que da y Él multiplica las fuerzas del que ya no tiene. ¿Me entiende? Él dice, los muchachos que son los que tienen más energía, bueno, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, ¿verdad? Y caen. Pero los que tienen su confianza no en la juventud de su cuerpo, no en la capacidad económica que tenga. Los que tienen su confianza, los que esperan en Dios, tendrán nuevas fuerzas. Vendrán fuerzas donde usted menos se imagina. Vendrán cosas que usted
que Dios hace que usted no esperaba. Pero tiene que tener su mirada y su confianza puesta en Dios. Por eso yo le invito en esta tarde que usted pueda hacer una oración, decir, yo quiero confiar en ti. Yo necesito confiar mi vida en ti. ¿Para qué? Para que deje esas pastillas y esos medicamentos para tratar de controlar la ansiedad, la angustia, y todos esos medicamentos que van hacia esos estados de nervios. No. Usted haga la prueba esta semana y diga, Señor, yo voy a confiar en ti. Y pase tiempo en oración, en meditación, delante de Dios sin tener nada al lado, simplemente creyendo que Dios está ahí, porque dice la palabra que el que busca a Dios es necesario que sepa que ahí está Él oyéndolo. Y Él nunca, jamás rechaza un corazón que está contrito y humillado. Por eso yo le invito a que usted ore conmigo ahí donde está. Si gusta bien, me puede seguir en esta oración. Amado Dios, en esta hora he escuchado tu palabra. Y creo que necesito confiar en ti. En eso que he escuchado del predicador. Necesito que mi vida pueda descansar en ti, Señor. Por lo tanto, reconozco que soy un pecador. Y reconozco, Señor, que mi mirada no ha estado puesta en ti como demanda tu palabra. Permanentemente, creyendo, para que tú produzcas a través de tu espíritu esa confianza que necesito tener. Por eso te entrego mi vida. Ven a mi corazón. Toma tú el centro de mi corazón. Toma tú el reinado sobre mi corazón. Sea tu palabra la que esté sobre mi corazón, para que yo pueda hacer tu voluntad. Y te doy gracias de antemano por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Sencilla oración. Amén. Dios le bendiga donde quiera. Amén. Amén.